Bueno, vamos entonces a estudiar el Lazarillo de Tormes. Vamos a hablar primero sobre el autor. Si bien no existe una total certeza con respecto a la autoría del Lazarillo de Tormes, son muchísimos los estudiosos de la literatura española que a través de los siglos coincidieron en adjudicarle a Diego Hurtado de Mendoza su autoría. Diego Hurtado de Mendoza fue un poeta e historiador español cuya vida transcurrió entre los años 1503 y 1575. ¿Estamos en qué siglo? XVI. ¿La época? Renacimiento. Este representante del humanismo sobresalió en su época como uno de los mayores poetas de su lengua. Se le adjudica la autoría de, ahí pongan entre comillas porque es la obra, La Guerra de Granada, cierro comillas, que está considerada como una obra de incuestionable belleza formal. No existen demasiados datos más sobre otros títulos de este autor, que tiene indudables valores estéticos como para haber trascendido a través de los siglos. El Lazarillo de Tormes es un texto escrito en un castellano. ¿Voy muy rápido? Que difiere bastante de la lengua que hoy conocemos. El título original de esta obra es La vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Ahí está. Este título, entonces,
el que tenemos ahora, el Lazarillo de Tormes, fue un poco abreviado, porque antes era la vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Este tipo de título, el Lazarillo de Tormes, es un título epónimo. ¿Recuerdan que el título epónimo es el que se refiere a el nombre de, en este caso, el protagonista del texto? ¿Ah? Bien, luego tenemos que el autor empieza con un prólogo, ¿sí? Y que ahí va a hablar, no vamos a leer todo, pero sí decir que este autor dice: y todo va de esta manera, que confesando yo no ser más santo que mis vecinos, de esta nonada es algo de poca monta, que en este grosero estilo escribo, no me pesará que hayan gran parte y se huelguen con ello todos los que en ella algún gusto hallaren, y vean que vive un hombre con tantas fortunas, peligros y adversidades. Suplico a vuestra merced recibe el pobre servicio de mano de quien lo hiciera más rico si su poder y deseo se conformara. Y pues vuestra merced se le escribe, relate el caso muy por extenso, parecióme no tomarle por el medio, sino por el principio. Ahí es que va a relatar los hechos desde el comienzo, porque se tenga entera noticia de mi persona, y también porque consideren los que hereden nobles estados cuán poco se les debe, pues fortuna fue con ellos parcial, y cuanto más hicieron lo que, siéndoles contraria, con fuerza y maña, remando, salieron de buen puerto. Donde es de destacar dos cosas. El primero, el hecho que habla del grosero estilo, ¿tá? Este grosero estilo, ¿no? Habla como si fuera un estilo informal, ¿no es cierto? Donde se verá que predomina el habla coloquial, es decir, el habla de todos los días, ¿no? Vamos a ver que hay malas palabras, ¿tá? Sin embargo, en este grosero estilo vamos a encontrar varios elementos. Algunos de ellos son los siguientes, que son, número 1, antítesis conceptuales que se corresponden con paralelismos sintácticos. 2, polisíndeton, que comunica agilidad y ritmo rápido a la narración. 3, adjetivación expresiva y adecuada. 4, giros del habla popular, dichos y refranes. Giros del habla popular, es decir, frases de habla popular, dichos y refranes. 5, juego de palabras. Por ejemplo, cuando dice allá se enfrío con el frío nabo, eso es cita de texto, allá se enfrío con el frío nabo. Y 6, exclamaciones, refranes, comparaciones. ¿Tá? Es decir, que este grosero estilo, si bien reproduce el habla popular,
pero no es que sea un estilo totalmente tampoco descuidado, sino que vamos a ver que hay también varias figuras que vamos a estudiar. ¿Tá? Y en cuanto el otro elemento del prólogo que quería destacar es que habla de vuestra merced. El libro se abre entonces con un prólogo en el que, de acuerdo con la costumbre de la época, el autor se dirige a un señor de alta alcurnia, al cual llama, entre comillas, vuestra merced, cierro comillas. Alcurnia, es decir, como de alta procedencia social y cultural, al cual llama vuestra merced. Vieron que dice, suplico a vuestra merced, recibe el pobre servicio de mano, como que desmereciéndose un poco él mismo como autor y ensalzando al lector a quien va dirigida. Y así que, al cual llama vuestra merced, cierro comillas. La crítica señala que esta invocación podría ser al lector, ¿no? Es decir, ese vuestra merced, y de hecho después, posteriormente, es el lector el que la recibe, ¿no? Ahí está, bien. Eso con respecto a lo general. En cuanto a la organización del contenido, la obra se abre en 7 tratados, se divide, perdón, en 7 tratados. Cada uno de estos relata una aventura del pícaro con sus diferentes amos. Los 3 primeros son, sin embargo, más orgánicos que los otros 4, ya que en ellos aparece, se desarrolla y culmina el tema del hambre, lo que podría llegar a constituir un todo unitario. Esta época del Renacimiento es la primera época que se autobautiza, es decir, que se pone nombre a sí misma. Abarca el fin del siglo XV, y siglo XVI, porque la Edad Media va del 5 al 15. Fechas importantes tenemos 1492, donde se descubre América, 1450, la imprenta de Gutenberg, también surge la brújula, en lo intelectual se desarrolla el humanismo, y ya dijimos en la Celestina que hay un pasaje de la Edad Media del teocentrismo, ¿recuerdan?, al antropocentrismo, es decir, una época de la Edad Media donde Dios es el centro, a una época donde el ser humano pasa a ser el centro. Bien. El nombre Lázaro. El nombre Lázaro es una forma castellana más usual que el Lázaro.
Juan XI es el hermano de Marta y María, al que resucitó Jesús 4 días después de su muerte. En Juan 11 es el hermano de Marta y María, al que resucitó Jesús 4 días después de muerto. Es la Academia Española que después, mucho tiempo después, cuando esta obra se hizo popular, llamó Lazarillo al ayudante de ciego. Es decir, hasta el día de hoy, cuando se habla de Lazarillo, es decir, Lázaro con ese diminutivo, illo, ¿cierto? Acá tenemos sufijo diminutivo. Que justamente entonces se toma como, y si lo ven en el diccionario de la Real Academia, lo encuentran como el guía de ciego, el muchacho que en general es joven, guía de ciego. A partir de esta obra de trascendencia, de gran trascendencia. Esta es lo que es la primera novela de picaresca, ¿tá? Donde vamos a ver que ya el héroe no es un verdadero héroe con todos los valores, aquellos recuerdan de los héroes y el valor y la osadía y todo lo que hemos estudiado, que con algunos de ustedes ya tuvimos clase cuando dimos en primero literatura griega, etcétera, sino que va a ser un antihéroe. Es una gran novela porque justamente inaugura la picaresca. Así que estamos dentro del género narrativo y es una novela que inaugura entonces el género. Y después van a haber muchos que la van a imitar, ¿tá? Pero este es el que dio nacimiento a este tipo de antihéroe que es el pícaro. Bien. Vamos entonces a ir leyendo de a poco y vamos analizando. ¿Quién quiere leer ahí el tratado primero? 1 o 2 párrafos. Dale. Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejadas, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río de Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre, y fue de esta manera. Mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una hacienda, que está ribera del río, en la cual fue molinero más de 15 años. Estando mi madre una noche en la hacienda, preñada de mí, tengo el parto y paró allí. De manera que con verdad te puedo decir nacido en el río. Pues siendo yo niño de 8 años, achacaron a mi padre ciertas sandías mal hechas, que los cristianos se nos hacían por el niño. Por lo cual fue preso y confesó el nombre de vos, padeció persecución por justicia. Espero en Dios que esta es la gloria, pues el Evangelio los llama bienaventurados. En este tiempo se hizo cierta armada contra moros, entre los cuales fue mi padre, que a la sazón estaba desarmado por el santo ya dicho, con cargo de semillero de un caballo más allá fue, y con su señor, como le ha criado, feneció su vida. Mi viuda madre... Hasta ahí, vamos a ver, gracias. Profe, perdón, este libro en realidad es por crítica, es la crítica, ¿no? No tiene la obra, o estoy mal. Y tenés que ver, no, Lazarillo de Tormes, más abajo dice 1. Después de la 137. Claro.
Bueno, acá entonces, el tratado primero. Los tratados entonces van a ser según los diferentes amos que va teniendo, ¿no? El primero entonces es el que va a hacer la vida con el ciego, ¿está? Tratado primero entonces comienza con la presentación del personaje. Esta sería la primera parte. ¿El primer texto que qué? Del curso que no tiene un comienzo abrupto. Ahí está, muy bien, muy buena observación. Vieron que acá es al revés que algunos que hemos visto, que está justamente presentando sus orígenes, ¿no? Acá tenemos de vuelta el vuestra merced, ¿tá? Que sería o un funcionario de alta alcurnia o que después sirve al lector. Hay un tratamiento de respeto, ¿cierto? Ante todas las cosas que a mí llaman Lázaro de Tormes, ¿no? Hijo de Tomé González y Antona Pérez, ¿tá? Vieron que acá entonces tenemos dos aspectos. El hecho de que son apellidos de los más comunes de España, ¿no es cierto? González y Pérez, que nos pasa lo mismo acá en Uruguay, ¿no es cierto? Y Lázaro de Tormes por el lugar donde nació. Y bueno, dice que son naturales de Tejares, ¿no? Aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del río Tormes, ¿tá? Por el cual causa tomé el sobrenombre, ¿tá? Fíjense que hay una contraposición entre muchas novelas anteriores, muchas obras anteriores que querían dar prestigio, ¿tá? Diciendo un apellido muy importante, ¿no? Pero acá los dos apellidos son más que comunes, ¿no? Entonces, por un lado es como si quisiera dar mérito y por otra cosa es como, bueno, era alguien muy común. Y además nace en un río. Y además cuenta, ¿no? Cómo fue su nacimiento, ¿tá? Dice, mi padre, que Dios perdone, ¿tá? Ahí vemos que hay desde ya, al mencionar a Dios, hay una creencia religiosa que si bien no es muy devoto, pero sí vemos el contexto cultural de creencia religiosa, pues nombra a Dios, ¿no? Tenía a cargo de proveer una moleña de una aceña, ¿no es cierto? Aceña es un molino harinero que opera con agua y justamente se sitúa en el cauce de un río, ¿tá? Entonces, él tenía entonces cargo de proveer a una molienda y que está a la ribera de aquel río llamado Tormes, en la cual fue molinero más de 15 años. Y estando mi madre una noche en la aceña, preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí, ¿tá? Vieron entonces que el relato es breve y ¿qué más? ¿Qué otra característica le ven? Sitúa al hijo en el río, al lado del río. ¿Qué elementos nos dan? Ni siquiera nació en una casa, ¿no? Como geográfico, Pero que si ni siquiera nació en una casa, ¿no? o sobre su situación económica también. La humildad del Ahí está. lo precario. La humildad del personaje, ¿no? El hecho de nacer en un lugar natural, lo precario, a la vez lo ligado a la naturaleza y pobre, ¿no? La naturalidad con que parece
narrarlo, ¿no? Como si fuera tan fácil tener el hijo cuando es todo un proceso muy difícil, ¿no? Por algo se va al hospital, etcétera, y antes, antiguamente, en las casas, pero había partera para ayudar, ¿no? Ella no, ella lo tuvo allí, ¿está? Es decir, algo muy natural, muy asociado a la naturaleza, muy salvaje, casi como si fuera un animal, ¿no es cierto? Es decir, carente de prestigio, ligado a la pobreza, ¿no? Y después hay un salto en el tiempo hacia adelante, ¿tá? O sea, narra en el primer párrafo su entonces nacimiento y después hay una prolepsis, es decir, un salto hacia adelante, ¿tá? Donde pasan 8 años, ¿no? Que no dice nada, y pasa a ser un niño de 8 años. Achacaron a mí, ¿y por qué lo cuenta? Porque justamente al padre le achacaron ciertas sangrías mal hechas en los costales de lo que allí Amolar venía. La sangría es lo siguiente. Estos eran los grandes costales que tenían de harina, ¿no? Esto es harina. Y hacer una sangría es hacer un tajo, ¿tá? Que viene justamente de los tajos que hacían a los enfermos cuando estaban, se decía que sacarles una parte, hacerle una sangría iba a disminuir su mal. En este caso, sangría hecha a un costal de harina, ¿qué sería? Hojilla dice profe. ¿Dónde dice hojilla? En el medio. ¿Acá? Sí. Harina. Ah, estoy comiendo. Si entonces sangría se usa verdaderamente para referirse a lo que es una herida que se hace supuestamente, ahora no se hace, pero antes, para que el enfermo se curara, ¿no es cierto? ¿Qué es esto en este texto? ¿Qué sería? Si no es un habla real, es una Metáfora. Es una metáfora. ¿Qué es lo que hacía el padre entonces? Hurtaba, ¿no? O sea, el padre robaba. Pero lo dice muy delicadamente, es decir, parece cuidar al padre, parece tener un especial cuidado por mantener su nombre y no decirle directamente robó, ¿no es cierto? Y eran unas sangrías mal hechas, es decir, la palabra sangría, entonces, ¿qué connotaciones tiene si se asocia a esto que estamos diciendo? Que robaba como de a poco, ¿no es cierto? Que salía paulatinamente, como la sangre, es decir, que robaba siempre, ¿no? Ciertas sangrías, aparte está el uso del plural, no lo hizo una vez, lo hizo muchas veces. ¿Qué robaba harina para qué? ¿Está? Para darle de comer a ellos. Mal hechas en los costales de los que allí a moler venían. Por lo cual fue preso y confesó y no negó y padeció persecución por justicia. Ahí está. Acá está. Fue preso y confesó y no negó y padeció. Persecución por justicia. Ahí tenemos un polisíndeton,
ya tienen la definición. Recuerden en este parcial que todas las definiciones que ya dimos hay que ponerlas porque sube la nota, ¿no? Recuerdan que poli muchas, síndeton conjunciones, es el procedimiento por el cual se emplean muchas conjunciones con el fin de exaltar más lo que se dice. En este caso, ese polisíndeton está realizado entre verbos, ¿no? Fue preso y confesó y no negó y padeció, ¿está? Para darle ¿qué le está dando así? En parte agilidad a la narración y en parte también le da más importancia a todo lo que el padre debió sufrir. Lo exagera, ¿no? Lo exagera, ¿no? Y lo victimiza de cierta manera, ¿no? Y además vieron cómo usa pareja de contrarios, ¿no? Confesó y no negó, o sea, en realidad negar, pero al decir negar, pero dice con el adverbio de negación no, ¿no? Está usando el contrario de confesó y no negó, ¿no? Padeció persecución por justicia y acá al padecer persecución, también la persecución se liga a algo como si él no fuera tan culpable, ¿no? Porque se asocia la palabra persecución mucho a el tema religioso, ¿no es cierto? Dice, espero en Dios que está en la gloria, pues el Evangelio los llama bienaventurados. Otra cita bíblica, ¿no? Es decir, en realidad no es tal cual, porque el Evangelio no llama bienaventurados a los ladrones, sino a los que padecen persecución más que nada religiosa. ¿Entienden la idea? Es decir, hay un deseo como de vanagloriar al Padre de cierta manera, ¿tá? En vez de decirle, bueno, fue un ladrón. ¿Entienden la idea? Con toda esta manera, está de cierta manera exaltando la figura de su padre y poniéndolo como elevándolo, ¿no? En este tiempo se hizo cierta armada contra moros. Acá no se olviden que en España la época contra moros todavía, entre los cuales fue mi padre, que a la sazón estaba desterrado por el desastre, es decir, por haber robado esto, el desastre ya dicho, perdón, ¿no? Es decir, por esto de robar, con cargo de asemilero de un caballero fue allá, es decir, que se fue a la guerra y con su señor, como le ha criado, feneció su vida, es decir, que ahí murió. Al querer elevar al padre por haber, digamos, o sea, no por haber robado, pero sí, a pesar de que robó, como para sustentar a su familia, no se parte un poco como la primera justificación a lo que va a hacer después él a los demás amos. Sí, también, ¿no? Porque él proviene de un origen y si bien él es inocente, vas a ver que en realidad él va aprendiendo a ser malo. Él era súper inocente, como vamos a ver, y el ciego lo enseña a ser malo y a tener malicia. Pero lo que tiene acá en parte es como para también darse importancia a él mismo y como forma de cierta, digamos, entre comillas, protección del padre o exaltación de la figura paterna, ¿tá? Que en realidad estaba robando, pero robaba para comer, ¿no? Entonces, bueno, con esa diferencia, ¿no? Que no dejaba de serlo, pero sí era para comer, no era por... Como que el fin justificaba los medios. Claro, no sé si 100% justificar, pero sí suavizar, ¿no? Según lo relata acá. ¿Tá? Bien, ahí sigan un poco leyendo. Y yo voy a tener que cambiar el final porque no tiene la obra. Es un análisis. Pero me pareció que la tenía ahí. A ver, espera. No. Marido y sin arriba se viese, determinó a arrimarse a los buenos. Por ser uno de ellos, y vínose a vivir a la ciudad y alquiló una casilla
estudiantes y lavaba la ropa a ciertos mozos de caballos del comendador de la Magdalena, de manera que fue frecuentando las caballerizas. Ella y un hombre moreno, de aquellos que las bestias juraban y vinieron en conocimiento, algunas veces se venía a nuestra casa y se iba a la mañana. Otras veces de día llegaba a la puerta en achaque de comprar huevos y entrabas en casa. Yo al principio de su entrada besábame con él y habíale miedo, viendo el color y mal gesto que tenía. Más de que vi que su venida mejoraba al comer, fuile queriendo bien, porque siempre traía pan, pedazos de carne y en el invierno leños a que nunca alentábamos. De manera que, continuando la posada y conversación, mi madre vino a darme un pedito muy bonito, el cual yo brincaba y ayudaba a calentar. Y acuérdome que estando el negro de mi padrastro trabajando con el mozuelo, como el niño guía a mi madre y a mis blancos, y a él no huía de él, con miedo para mi madre y señalando con el dedo decía, madre Coco, respondió él riendo, y de puta. Yo, aunque bien muchacho, noté aquella palabra de mi hermanico y dije entre mí, ¿cuánto debe de haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mismos? Ahí está, gracias. Vamos a ver, ¿qué pasó en este fragmento? Que la madre se mudó porque ya no podía quedarse ahí para sustentarse y ahí fue a trabajar, tuvo acceso a las caballerizas y encontró un amante con el que tuvo hijo. Entiendo yo. Ahí está, ¿no? Así que entonces, fíjense entonces cómo también en parte justifica la madre, ¿no? Mi viuda madre como sin marido y sin abrigo, la verdad que pobre, si vivían ahí cerca del molino y no tienen al padre que trabaja o no, determinó arrimarse a los buenos por ser uno de ellos. Ahí vieron el uso de los refranes, ¿no? Que vienen desde aquel tiempo, ¿no? Arrimarse a los buenos por ser uno de ellos, es decir, como si lo bueno se pegara, ¿no? Que eso hasta hoy está, ¿no? Que de no tener malos amigos, las malas amistades que justamente como que pueden arruinar a una persona, ¿no? Es decir, hasta hoy en día está eso de el refrán, entonces el conocimiento popular que aparece en el texto, arrimarse a los buenos por ser uno de ellos. Y vínose a vivir a la ciudad, es decir, que se mudó hasta la ciudad y alquiló una casilla. ¿Vieron ahí entonces el empleo de diminutivo? Que en vez de calificar cómo era esa casa, al usar el diminutivo, el sufijo diminutivo, Ya sabemos que no era la gran cosa y que era humilde, que era chica. ahí está, habla de que es chica, habla de la humildad, ¿no? Hoy día se dice casilla a las que son con techo de zinc y algo muy pequeño, ¿no? Está hablando entonces del tamaño, de la humildad, sin decirlo está hablando de la pobreza, ¿no? Sí. ¿Tá? Y acá como también el polisíndeton, y alquiló una casilla y metióse a guisar de comer a ciertos estudiantes y lavaba la ropa de ciertos mozos. Acá de vuelta el polisíndeton que entonces, en este caso, ¿qué está haciendo? También con la unión de esos verbos. Metióse a guisar de comer ciertos estudiantes y lavaba la ropa. ¿Qué hace esa? También está como exagerando y exaltando la cantidad de actividades que se la La madre. cantidad de tareas que tenía. Ahí está, ¿no? Entonces, este polisíndeton, en este caso, exalta la cantidad de tareas que hace, ¿tá? Entonces lo que hacía ella era darle de comer, guisaba a ciertos estudiantes y lavaba la ropa, ¿tá?
Y entonces empezó a frecuentar las caballerizas, que es allí donde bueno, le dan de comer a los caballos, cuidan los caballos, ¿no? Ella y un hombre moreno, de aquellos de que las bestias curaban, o sea, alguien que estaba en la caballeriza, vinieron en conocimiento. Algunas veces se venía a nuestra casa y se iba de mañana. ¿Vieron cómo? Ahí Forma de decirlo. hay un cuidado y hay una manera también infantil de narrarlo, ¿no? Como le diría un niño, ¿no? Que es ajeno, claro, es ajeno, ni siquiera dice se quedó a dormir, ¿no? Que venía de noche, ¿está? Y se iba de mañana, como le diría un niño, ¿no? Es decir, hay un toque infantil de manera que suaviza muchísimo lo que podría haber sido más duro si enjuiciara a la madre. ¿Entienden la idea? ¿No? Se venía a nuestra casa y se iba de mañana, ¿no? Es decir, algunas veces, además, hasta el hecho que diga ese factor temporal, que no era siempre, sino algunas veces también suaviza el hecho, ¿está? Como para tener cuidado de la madre en cierto sentido, este relato, ¿no? Otras veces de día llegaba a la puerta en achaque de comprar huevos y entrabas en la casa. Yo al principio de entrada pesábame con él y habíale miedo, viendo el color y mal gesto que tenía, ¿no? Es decir, que al principio hay una cuestión racista ahí, ¿no? Por el color y la cara, que no le gustaba el mal gesto, ¿está? Primero no habíale miedo, pero miren por qué cambió. Eso más de sin embargo, una conjunción adversativa, más de sin embargo, de pero, ¿no? Así que habíale miedo, más de que vi que con su venida mejoraba el comer, fuile queriéndolo bien, ¿está? Es decir, qué significativo que acá vamos a ver en toda la obra que importa la comida, ¿no? Es decir, acá estamos hablando que del hambre que pasara, y más adelante en el tratado sigue hablando de la comida, ese valor de la comida, valor de lo elemental, de las cosas básicas que tiene que tener un ser humano, y entonces, ¿cómo fue queriéndolo? ¿Por qué? Porque traía comida, dice, porque siempre traía pan, pedazos de carne, y en invierno leñas, ¿no? La calefacción también cuando era invierno, a los que nos calentábamos, ¿no? Es decir, ahí entonces la importancia de que él fue cambiando justamente por la comida y el abrigo, ¿ah? De manera que continuando la posada y la conversación, mi padre, ahí también muy elegante, ¿no? En realidad, mi madre vino a darme un negrito muy bonito que era el hermano, ¿no? El cual yo brincaba y ayudaba. Brincaba sería jugar, ¿no? Con el niño, y ayudaba a calentar. Y acuérdame que estando el negro de mi padrastro trevejando... ¿Y él ayudaba a calentar qué significaba? A calentar porque era invierno, supuestamente, ¿no? O a callarse también. Acá tiene una aclaración. A callarse. 23. Acá dice, calentar en la cama, arroparlo sería. Claro, por eso calentarlo. Trevejar es retosar. Y acuérdame que estando el negro de mi padrastro trevejando, es decir, retosando, jugando con el mozuelo, como el niño veía a mi madre y a mí blancos, y a él no, huía de él con miedo para mi madre, y señalando con el dedo decía, madre Coco, ¿no? Como cuco, ¿no? Entonces respondió él, y de puta. ¿Vieron entonces acá el habla coloquial, como decíamos hoy? Esto del grosero estilo es la reproducción del habla coloquial. Y entonces las palabras un insulto, ¿no?
de bajo nivel, ¿no? Acá dice, y de puta, podría usarse como interjección admirativa y aún de afecto. Cuando alguno hace bien alguna cosa, luego dice, oh, y de puta, y qué bien lo hizo. Claro, pero en este caso es porque le llamó Coco, ¿no? Es decir, lo llamó Cuco, ¿no? ¿Pero es siempre en el discurso directo nada más o...? Acá en realidad no es discurso directo, sino que está reproduciendo, ¿no es cierto? Decía él, ¿no? Por eso está entre comillas, sino que está reproduciendo aquel discurso directo que dijo, ¿no? Respondió el riendo, y de puta. ¿No? Yo, aunque bien muchacho, noté aquella palabra de mi hermanico, ahí de vuelta el diminutivo, y dije entre mí, ¿cuántos debe haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mismos? Esto es muy importante de este texto. Van a ver que pasan determinadas cosas, que a veces son más grandes y otras más pequeñas, y él va a razonar en torno a eso, ¿está? Es decir, va a razonar sobre la realidad, va a razonar sobre lo que pasó, va a sacar sus conclusiones, ¿no? Y esto es algo que le va a ir como enseñando a lo largo del tratado y a lo largo del libro todo, ¿no? Y acá, ¿por qué es esa sentencia? ¿Cuánto debe haber en el mundo que huyen de él otros porque no se ven a sí mismos? ¿Cómo la ven esa sentencia? Que él, obviamente, si era hijo de la madre y de él, era también mestizo, ¿no? Entonces, por eso dice, ¿cuántos huyen en el mundo? ¿Cuánto debe haber en el mundo que huyen? Porque no se ven a sí mismos. Es decir, el padre obviamente sería más oscuro, pero él también tenía un colorcito y no se daba cuenta porque era chiquito, ¿no? Es decir, es importante el razonamiento, ¿no? Y la conclusión generalizando, porque acá hay una generalización, ¿no? Es decir, parte de una situación especial para generalizar en conclusión. ¿Tá? Quiso nuestra fortuna que la conversación del Zaide, que así se llamaba, acá esto creo que no lo leíste todavía, ¿no? No. Está, entonces ahí sigan leyendo, por favor, así vamos leyendo de a fragmentos. Quiso nuestra fortuna que la conversación del Zaide, que así se llamaba, llegó a oídos del mayordomo, y, hecha pesquisa, hallóse que la mitad por medio de la cebada, que para las veces le daban usadas los salvados, leños, almohazas, mandiles y las mantas y sábanas de los caballos, hacía perdidas, y cuando otra cosa no tenía, las bestias le cerraba, y con todo esto acudía a mi madre para criar a mi hermanito. No nos maravillemos de un clérigo ni fraile, porque uno gusta de los pobres y el otro de casa para sus devotas, y para ayuda de otro tanto, cuanto de a un pobre esclavo que el amor le animaba a él. Y provésele cuando digo, y aún más, porque a mí con amenazas me preguntaban, y como niña respondía y descubría cuánto sabía con miedo, hasta ciertas cerraduras que por mandado de mi madre a un herrero vendí. Al triste de mi padrastro azotaron y pringaron, y a mi madre pusieron pena por justicia, sobre el acostumbrado centenario, que en casa del sobredicho comendador no entrase ni un lastimado Zaide en la suya acogiese. Por no echar la soga tras el caltero, la triste se esforzó y cumplió la sentencia, y por evitar peligro y quitarse de malas lenguas, se fue a vivir a lo que al presente vivían en el mesón de la solana, y allí, padeciendo 1000 importunidades, se acabó de criar a mi hermanico hasta que supo andar, y a mí hasta ser buen mozuelo, que iba a los huéspedes por vino y candelas, y por lo demás que me mandaban. Hasta allí, vamos a ver. ¿Qué pasó acá en este fragmento? Gracias. Y lo mismo que pasó antes, que el padrastro también robaba cosas y lo descubrieron y lo castigaron tanto a
más? Bueno, y habla también de la crianza de él y de su hermanito, ¿no? Que su hermanito fue hasta que comenzó a sembrar y él hasta que se convirtiera en un mozuelo, Ahí está, ¿no? un jovencito. Acá entonces, fíjense entonces que dice, este Zaire, ¿no? No voy a leer todo de vuelta, sino la parte que dice, hallóse que la mitad por medio de la cebada que para las bestias le daban, hurtaba, ¿no? Es decir, que lo traía para ellos. Y salvados, leña, almohazas, mandiles y mantas y sábanas de los caballos, hacía perdidas. Es decir, hacía perdidas, es decir, las almohazas son instrumentos que sirven para limpiar las caballerizas. Es una chapa de hierro con 4 o 5 zarzuelas o dientes y un mango de madera, ¿no? Y las hacía perdidas, ¿está? Y cuando otra cosa no tenía las bestias, descerraba, es decir, le sacaba el hierro de lo que es las patas, y con todo esto acudía a mi madre para criar a mi hermanito, es decir, que era de donde sacaba el pobre el dinero para comer. No nos maravillemos de un clérigo, ¿no? Y ahí ven que de vuelta el razonamiento. No nos maravillemos de un clérigo ni fraile, porque el uno hurta a los pobres, y acá, ojo, porque está la crítica muy fuerte para lo que era la época a los religiosos, ¿no? Uno hurta a los pobres y el otro de casa para sus devotas, y para ayuda de otro tanto cuando un pobre esclavo de amor le animaba a esto. Es decir, que ahí hay una crítica implícita, ¿no?, al clérigo y fraile que dice que están hurtando, dándolo como una verdad, ¿está? Y de cierta manera también digamos, para de alguna manera que él tuviera un perdón, ¿no? Cuando un pobre esclavo, el amor le animaba a esto, diciendo cómo, bueno, el pobre hombre por amor robó la parte de la comida, ¿entienden la idea? La comida y, bueno, las cerraduras, etc. Igual si bien la situación es muy similar a la del padre, en la del padre lo intentó disimular, y acá sí dijo que era hurto. Claro, sí, es cierto, ¿no? Acá dice, Lo reconoce. acá reconoce como un hurto, ¿no? Es decir, hay una como que no lo perdona tanto, o no es tan delicado, ¿no? Este tipo de estilo que estamos viendo, Menéndez Pidal lo llamó sobriedad magistral. Es decir, es como si él no dijera nada que no correspondiese, ¿no es cierto? ¿Lo llamo como? Sobriedad magistral, eso pónganlo entre comillas. Cada palabra, dice, va derecho a lograr un marcado efecto pictórico y satírico. Cada palabra va derecho a lograr un marcado efecto pictórico y satírico. Las frases breves y desnudas, de digresiones, el diálogo animado, y hay un cierto humor trágico en algunas partes, como ante el dolor, como al lavar el ciego las heridas, ¿no? De él, eso lo vamos a ver más adelante, que dice, lo que te enfermó te sana y te va a ayudar, ¿no?
tipo de lengua le da unidad al relato y a la vez es una sátira y un cuadro de costumbres. Es la aparición del antihéroe en la literatura española y hay una proyección literaria del mundo plebeyo. Bien, acá entonces al triste de mi padrastro azotaron y brincaron, es decir, lo agarraron y le dieron golpes y a la madre pusieron pena por justicia sobre acostumbrados centenarios que en casa de sobredicho comendador no entrase ni al lastimado Zaide en la suya cogiese, es decir, que los separan y no podía entonces recibir a Zaide. Y por no echar la soga tras el caldero, ¿qué viene a hacer esto? Por no echar la soga tras el caldero. Ahí está, ¿no? Por no echar la soga tras el caldero. ¿Tendría que hacer como el tiempo? ¿No le hace echarle más leña al fuego? O... Claro, pero es algo antes, en esta época, sacaban, claro, la idea es para no empeorar, sacaban de los pozos de agua, sacaban con una soga y un caldero el agua, ¿está? Entonces bajaban con una soga el caldero, agarraban el agua y la subían. ¿Qué sería echar la soga tras el caldero? Que se te fue el agua, ¿no? Que se te cayó y tirás todavía la soga, ¿no? Es decir, que ya no podés recuperar las cosas, ¿no? Sería como la idea de no perderlo todo, como decía la compañera, de no dejarlo caer todo, ¿está? Y en definitiva, en este caso corresponde a lo que hizo ella. Ella le habían dicho que no podía ver a Zaide y entonces dice, la triste se esforzó y cumplió la sentencia, es decir, que no lo vio más. Y por evitar peligro y quitarse de malas lenguas, ¿tá? Y las malas lenguas es una metáfora de que ahí está, la gente que hace comentarios, ¿no? Malas lenguas, hasta hoy día se dice las malas lenguas, ¿no? Es decir, la gente mala que comenta las diferentes situaciones que puede vivir alguien, ¿no? Metafóricamente hablando, ¿no? Se fue a servir a los que al presente vivían en el mesón de la Solana. Así que se va a un mesón. Y allí, padeciendo 1000 importunidades, ¿qué hay ahí? Hay una hipérbole, una exageración, padeciendo 1000 importunidades, entonces hay una hipérbole, exageración, dándole la importancia y el realce de todo lo que pasó ella. Se acabó de criar mi hermanico hasta que supo andar, es decir, que ahí, hasta que supo andar, es decir, hasta el año, ¿no? Y a mí hasta ser buen mozuelo, que iba a los huéspedes por vinos y candelas y por lo demás que me mandaban, ¿está? Así que se van entonces a estar en ese mesón y él ayudaba también. Ahí lee un poquito más, por favor, no sé, el que quiera. Yo leo. En este tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para distraerle, me pidió a mi madre, y ella me encomendó a él, diciéndole como era hijo de un buen hombre, el cual,
fe había muerto en los Gelbes, y que ella confiaba en Dios no saldría peor hombre que mi padre, y que le rogaba que me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano. Él respondió que así lo haría y que me recibía, no por mozo sino por hijo. Y así le comencé a servir y a adiestrar a mi nuevo y viejo amo. Como estuvimos en Salamanca algunos días pareciéndole a mi amo que no era la ganancia su contento, determinó irse de allí. Y cuando nos subimos de partir, yo fui a ver a mi madre, y amo llorando me dio su bendición y dijo: Hijo, ya sé que no te veré más. Procura ser bueno y Dios te guíe. Criado te he y con buen amo te he puesto, valete por ti. Y así me fui para mi amo, esperándome estaba. Salimos a Salamanca y llegando a la puente, está a la entrada de ella un animal de piedra, que casi tiene forma de toro, y el cielo mandóme que llegase cerca del animal y allí puesto me dijo: Lázaro, llega al oído este toro y oirás gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué, creyendo ser así, y como sintió que tenía la cabeza por la de piedra, afirmó recio la mano y diome una gran carabazada en el diablo del toro, que más de 3 días me duró el dolor de la jornada, y díjome: Necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. Y rió mucho la burla. Parecióme que en aquel instante desperté de la simpleza en que, como niño dormido, estaba. Dije entre mí: verdad dice que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy y pensar cómo me sepa valer. Ahí está, hasta ahí, gracias. Ahí entonces, acá no les dije, pero la segunda parte, vieron que es un texto narrativo, lo vimos por parte, la primera presentación del personaje, la segunda es lo de Zaire, ¿está? La parte que acabamos de leer, antes de esta, analizar antes de esta, y ahora entonces sería la despedida de la madre. La despedida de la madre. ¿Está? ¿Qué pasa allí? ¿Qué les pareció en esto que leyó la compañera? ¿Cómo la madre lo entrega al ciego? Súper triste, ¿no? Una despedida dolorosa y una despedida para siempre también, porque sabía que no lo iba a volver más al hijo. Sí. Ella creyó que me entregaba buen amo. Ahí está. Ella piensa que es bueno. ¿Está? Esto entonces sería la parte 3, ¿no es cierto? Y hay una sequedad muy grande de parte de la madre, ¿no es cierto? Que justamente lo despide, como decía la compañera, como si fuera para siempre, ¿no? Y entonces se lo da al ciego. Fíjense, en este tiempo vino a posar el mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para adiestrarle, me pidió a la madre. Es significativo a mi madre. Fíjense qué significativo que es el ciego el que pide a Lázaro, ¿no? Y entonces ella accedió, ella me encomendó a él diciéndole cómo era hijo. Ahí también ella lo eleva, ¿no? Hijo de un buen padre, de un buen hombre, el cual por ensalzar la fe había muerto en la de los de Gelbes. Fíjense que ahí en realidad el padre había muerto por ensalzar la fe. En realidad había ido en onda de guerra, ¿no? Que aunque aquellas guerras eran, como ya lo vimos con el Cid, eran cristianos, o sea, eran los cristianos que iban contra moros, pero ella lo adorna de una manera que parece algo como más valioso, ¿entienden? Como si él fuera mejor, ¿no? Y que ella confiaba en Dios, no saldría peor hombre que mi padre, y que le rogaba me tratase bien y mirase por mí, ¿tá? Es decir, la manera de decirlo, ¿no? Es como que lo está ensalzando, ¿no? Lo está
¿Por qué? Al padre. Y porque en esa época les daba más prestigio, ¿no? Siendo un buen hijo de él. Ahí está, ¿no? En esa época y en todas las épocas, ¿no? No le va a decir que era un ladrón el padre y se tuvo que, ¿no? Y no pudo estar más en la sémila que y que se había ido en una guerra contra moros. O sea, en realidad no es que falte 100% la verdad, es que no fue exactamente así, pero claro, lo realza de la mejor manera, ¿no? Y que ella confiaba en Dios, no saldría peor hombre que mi padre, ¿está? Y que le rogase, me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano, ¿no? Él respondió que así lo haría y que me recibía, no por mozo, sino por hijo, ¿no? Ahí entonces también hay una hipérbole, una exageración, ¿no? Porque dice que lo va a recibir como un hijo, ¿no? No por mozo, sino por hijo. Cosa que enseguida vamos a ver que no es así, ¿no es cierto? ¿Está? Ella lo maltrata con la jugarreta del toro. Ahí está. Fíjense qué corta esta despedida de la madre. Dice, como estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndole a mi amo que no era la ganancia su contenido, determinó irse de allí y cuando nos subimos de partir, yo fui a ver a mi madre. Claro, el hecho fue que si vivieran en el mismo lugar, capaz que igual podría haber seguido viendo a la madre. Pero ellos se van, ¿está? Y ambos llorando me dio su bendición y dijo, o sea, él y la mamá llorando, hijo, ya sé que no te veré más, procura de ser bueno y Dios te guíe. Criado te he y con buen amo te he puesto, válete por ti. ¿Está? Gente, acá tenemos que incorporar lo que ya vimos con el Cid de discurso directo. ¿Está? Recuerdan que el discurso directo era cuando el narrador cede su voz a los personajes y tenían 6 características, ¿recuerdan? Ahí las copian de lo que habíamos dado, el uso de iones, los verbos dicendi, hablar en primera persona, y lo que había a veces que era algo del tono de la voz, algo del gesto o algo de la acción. Que eso se decía a veces y a veces no. Bien, hijo, ya sé que no te veré más. Es decir, acá el conocimiento de que ella no lo va a ver más, que además es muy duro, ¿no? Porque eres muy jovencito. Procura de ser bueno y Dios te guíe, ¿está? Es decir, cómo está la presencia de Dios, la presencia cristiana, si bien no hay una religiosidad ferviente, ¿no? Dios te guíe, ahí que hay. Otra, Dios te guíe, sería una, Dios te guíe por el buen camino, sería una. Otra metáfora, ¿no? Porque no es que va a venir Dios a guiarlo, es que metafóricamente hablando, ¿está? Y esa idea, criado te es, ¿no? Como que hasta acá llegó lo mío, ¿no? Hay como una partición en su vida, hasta acá llegó lo mío y con buen amo te he puesto, ¿no? Como ella confía en él, válete por ti. Y acá entonces, el dejara solo a su hijo, que válete por ti, ¿qué sería? Que se las arregle solo. Ahí está. ¿Y cómo está ese verbo? El imperativo. Ahí está, el empleo del modo imperativo. Y acá con el válete, segunda persona del singular, el pronombre enclítico. Pronombre enclítico. ¿Está? Y ese válete por ti, porque si bien va a estar con el ciego como amo, es como el desprendimiento de la familia, de la madre. Ahí está, ¿no? Es decir, ahí marca un antes y un después
después porque ahora él va a quedar solo, con los amos, pero va a estar solo. Por eso de válete por ti mismo, ¿no? Como él va a tener que ser el único dueño, digamos, de sí mismo. Si bien era antes más común esto de que los hijos o se fueran o se casaran jóvenes, acá él es demasiado prematuro, ¿no? Porque no dice la edad en ningún momento, pero supónganse que tendrían unos 12 años, ¿no? Es decir, o quizás alguno menos, ¿no? Es decir, no dice la edad, pero más o menos. Lázaro, bueno, válete por ti. Y así me fui para mi amo, que esperándome estaba. Y ahí empieza lo que sería el cuarto, la cuarta parte, que sería justamente la estadía con el ciego, que además va a tener varias partes, ¿no? Comienzo de la estadía con el ciego. Y la primera parte es el toro de piedra. Fíjense entonces cómo lo empieza a tratar el ciego, ¿está? Que había dicho que lo iba a tener por hijo. Salimos de Salamanca y llegando a la puente está a la entrada de ella un animal de piedra, es decir, un toro de piedra, que casi tiene forma de toro, ¿está? Y el ciego, mandándome que llegase cerca del animal, y allí puesto me dijo: Lázaro, llega al oído de este toro y oirás gran ruido dentro de él. Es decir, fíjense que el ciego ahí qué modo anda, emplea. Llega al oído de este toro. También imperativo. También imperativo. Y luego el futuro, ¿no? Y oirás gran ruido dentro de él. Es decir, le da una orden y le dice una mentira con ese futuro: y oirás gran ruido. Es decir, mentira que adentro de un toro de piedra va a haber un ruido. Pero él, Lázaro, ahí está. Lázaro es inocente, le cree, piensa además que como es el amo, le debe hacer todo lo que le pide, ¿no? Y dice: yo simplemente llegué creyendo ser así. Es decir, no se cuestionó: este me está mintiendo, ¿no? Como en general cualquier persona en realidad es así, pensás que el otro te está diciendo la verdad, no pensás que te está diciendo una mentira, ¿no? Ahí está, ¿no? Y también acá tenemos la contraposición, que si bien él vivía en una vida, una familia sencilla y con el padre y con Zaide, vieron que a él lo trataban bien, y la madre, porque en realidad refleja la humildad, pero no está reflejado en ningún momento algún maltrato. Es decir, que hasta ahora ciertamente lo habían tratado bien, tanto su padre como Zaide como la madre. En cambio ahora va a haber una serie de cosas. Ya comenzó con la agresión de la cabeza. Ahí está. Hasta ahora, por eso yo les decía, el pícaro no nace, el pícaro se forma, ¿no? Él empieza a ser pícaro por todo lo que va viviendo, ¿está? Entonces llega hasta allí y dice, como sintió que tenía la cabeza par de la piedra, es decir, bien cerca de la piedra, afirmó recio la mano y le dio una calabazada en el diablo del toro, es decir, bien en la piedra le dio la maldad, ¿no? Que más de 3 días me duró el dolor de la cornada, y díjome. Y acá entonces el ciego es importante porque él va a tener una enseñanza que es por la enseñanza por la violencia,
por la violencia física, ¿tá? Y le dice palabras que para él van a ser de enseñanza, ¿no? Es decir, para el ciego piensa que lo está enseñando y él va aprendiendo, ¿no? La letra con sangre entra, dice, ¿no? Necio, aprende que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo, ¿tá? ¿Qué hay acá? También un refrán. No. Una metáfora. El mozo del ciego, un punto ha de saber. Ah, una comparación. ¿De qué tipo? Más que el diablo. Ahí está, ¿no? Una comparativa con quién se está comparando. Es el mozo del cielo, que sería el elemento real, que sería Lazarillo. O sea, con la sabiduría del diablo. Ahí está. Se está comparando el elemento figurado, sería el diablo, ¿está? ¿Y qué se está? ¿Cuál sería? Recuerdan que había, cuando yo decía una comparativa de, en este caso, superioridad, hay un elemento que es el que se compara, en este caso el saber, ¿no? Entonces este es el nexo comparativo de superioridad. Y entonces le menciona a este diablo, que es el ángel caído, lo peor de lo malo es el diablo, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir esta comparativa? Que es más malo que el diablo. Que tiene que ser, ¿no? Un punto ha de saber, tiene que ser más. Tiene que dejar atrás la inocencia esa que Ahí tiene el niño está. y avivarse, básicamente. Ahí está. Y saber más que el diablo. Es decir, pero lo compara, no le dice saber más que un genio. Saber más que el diablo. Es decir, le está enseñando el saber, pero para la maldad, para lo malo, para lo desagradable, para lo que sería la astucia, ¿no? El saber aprovecharse del otro, el saber ser malo, ¿no? Es decir, que es una enseñanza muy entre comillas, ¿no? Porque sería sabiduría, pero sabiduría para el mal. Y rió mucho de la burla, es decir, que primero el golpe, después las palabras y después la risa, ¿no? Que si hay algo además que enoja a alguien, si te dicen algo, todavía es que se rían, ¿no? La risa. Vamos a ver después cómo él le devuelve al ciego todo esto, ¿no? Parecióme en aquel instante, desperté de la simpleza en que como niño dormido estaba. Ahí entonces, fíjense lo que yo les decía, la reflexión, ¿no? Posterior a lo que pasa, ¿no? Desperté, esa metáfora de desperté, ¿qué sería? Metáfora de... se dio cuenta. Ahí está, de darse cuenta, de entonces, de tener que ser más vivo, de no creer todo lo que le dicen, de tener un poco de precaución, ¿no? Desperté de la simpleza que como niño dormido estaba. Dije entre mí, ahí la enseñanza que él encontró, ¿no? Verdad, dice que me cumple avivar el ojo, ¿tá? Avivar el ojo sería otra metáfora de hacerse más perspicaz ante los demás, de desconfiar, de tener precaución y avisar, ¿no? Y darse cuenta de las cosas. Y esto es muy importante, porque dice, pues solo soy. Solo soy y pensar cómo me sepa valer.
grabado lo que le dijo la madre. Claro, pero acá es muy importante que dice, solo soy. Fíjense que dice, no dice solo estoy. ¿Está? La conciencia de la individualidad. Sí, pero si hubiera dicho solo estoy, ¿qué diferencia hay si hubiera dicho solo estoy a que hubiera dicho solo soy? Solo soy es como eterno y para siempre, y el estar es momentáneo. Ahí está, ¿no? Es decir, además el soy es una cualidad del individuo que forma parte de uno, ¿no? Es decir, cuando decís soy, forma parte de una condición de la cual él ya va a estar impregnado siempre de esa soledad. Solo soy. No dice estoy solo. Si fuera estoy solo sería menos grave, porque sería momentáneo, pasajero. Estoy en este momento, pero después voy a estar con alguien. No, solo soy. Ahí está remarcando la cualidad de la soledad del ser, que es la cualidad entonces de no poder contar con nadie, de no poder confiar en nadie, de no tener a nadie con quien aliarse, de no tener a nadie, digamos, a quien decirle las cosas, ni los problemas, ni nada. Es la soledad misma, ¿no? Diferente a que si hubiera dicho solo estoy, solo soy. Y pensar cómo me sepa valer, es decir, pensar de cómo voy a salir de esto, de los problemas, ¿no? Ahí entonces le doy un poquito más. Comenzamos nuestro camino y en muy pocos días me mostró jerigonza y como me viese de buen ingenio, holgábase mucho y decía, yo oro y plata no te lo puedo dar, mas avisas para vivir muchos te mostraré. Y fue así que después de Dios, este me dio la vida, y siendo ciego me alumbró, y adentró en la carrera de vivir. Vuelvo de contar a vuestra merced estas niñerías para mostrar cuánta virtud sea saber los hombres subir siendo bajos, y dejarse bajar siendo altos. ¿Cuánto hice? Pues tornado al bueno de mi ciego y contando sus cosas, vuestra merced sepa que desde que Dios crió el mundo, ninguno formó más astuto ni sagaz. En su oficio era un águila, 100 y tantas oraciones sabía de coro, un tono bajo, repesado y muy sonable que hacía resonar la iglesia donde rezaba, un rostro humilde y devoto que con muy buen continente ponía cuando rezaba, sin hacer gestos ni visajes, con boca ni ojos, como otros suelen hacer. Allende de esto tenía otras 1000 formas y maneras para sacar el dinero. Decía saber oraciones para muchos y diversos efectos, para mujeres que no parían, para las que estaban de parto, para las que eran mal casadas, que sus maridos las quisiesen bien. Echaba pronósticos a las preñadas, si traía hijo o hija. Pues en caso de medicina decía que Galeno no supo la mitad que es para muerte, desmayo, males de madre. Finalmente nadie le decía padecer alguna pasión, que luego no le decía, haced esto, haréis esto otro, cosed tal yerba, tomad tal raíz. Con esto andábase todo el mundo tras él, especialmente mujeres, que cuando les decían, creían. De estas sacaba él grandes provechos con las artes que digo, y ganaba más en un mes que 100 ciegos en un año. Ahí está, vamos a ver hasta ahí, gracias. Fíjense entonces que esto entonces ya es la vida con el ciego, lo que va a ir pasando. Y acá entonces va en esta primera parte que leyó la compañera, ¿qué es lo que pasa? Está diciendo qué cosas. Está mostrando cómo se ganaba la vida el ciego. Ahí está, ¿no? Muestra que entonces el ciego, si bien lo tiene el lazarillo, no es que tuviera dinero ni nada por el estilo, ¿no? Vive también en la pobreza, vamos a ver que ellos se van a pelear por la comida, ¿no? Y el pobre lazarillo va de mal en peor, ¿no? Fíjense, comenzamos nuestro camino y en pocos días me mostró jeringosa. Jeringosa es la jerga que emplean los ladrones, ¿está?
Y él aprendió enseguida. Y como me dice de buen ingenio, Olga hace mucho decía, yo oro ni plata no te puedo dar, mas avisos para vivir muchos te mostraré. Acá entonces, esos avisos para vivir, ¿qué sería? Esas enseñanzas, eso de avivar, de... Ahí está, ¿no? O sea que sería es una metáfora, ¿no? Así que marquen avisos para vivir, es una metáfora que supuestamente serían esas enseñanzas, esa forma de ver la vida, esos consejos, ¿está? Bueno, le enseña ese idioma que corresponde a los ladrones. Y fue así, que después que Dios me dio la vida, fíjense cómo lo ensalza, ¿no? Porque después de Dios, es decir, el ciego, me dio la vida y siendo ciego me alumbró y adiestró en la carrera de vivir. Allí, fíjense, ahí está, hay una cierta paradoja porque en realidad lo adiestró en la carrera de vivir, pero de vivir en ese mundo, de malvivir, de sobrevivir, de conseguir lo mínimo para poder subsistir, ¿no? Entonces, siendo ciego me alumbró. Ahí hay una contraposición, ¿no? Entre la ceguera me alumbró. Acá hay una contraposición entre la ceguera y alumbrar, que sería justamente, tendría las connotaciones ¿de qué? Porque siempre la luz es... Conocimiento. Ahí está, la luz, conocimiento, ¿qué dijiste tú? También asociado como algo divino, Ahí bueno, está. cuando en realidad... Ahí está, la luz, el conocimiento, lo bueno, lo positivo, ¿no? Y el ciego justamente tiene falta de luz. Entonces ahí hay una contraposición. ¿Vieron este estilo entonces tan dinámico con que está escrita la obra, que es fácil de leer, fácil de entender, ¿no? Y a la vez da cierta agilidad al relato, ¿no? Siendo ciego me alumbró. Hay una contraposición entre la ceguera y el hecho de alumbrarlo, ¿no? Que sería justamente una metáfora con esas connotaciones que acabamos de decir, conocimiento, luz, etc. Y lo adiestró en la carrera de vivir, ¿no? Huelgo de contar a vuestra merced, ahí de vuelta a vuestra merced, estas niñerías para mostrar cuánta virtud se hace a los hombres, a subir siendo bajos y dejarse bajar siendo altos, cuanto vicio. Ahí también una contraposición, ¿no? Subir siendo bajos y dejarse bajar siendo altos, cuanto vicio. Ahí entonces una contraposición. Bueno, y dice, esas niñerías para mostrar cómo va a ahí está, pues tornando al bueno de mi ciego y contando sus cosas, vuestra merced sepa que desde Dios crió el mundo, ninguno formó más astuto ni sagaz. Ahí entonces una hipérbole de vuelta, ¿no? Ninguno es más astuto ni sagaz, ¿está? En su oficio era un águila. ¿Qué es esto? Una metáfora explícita, porque él era un águila. ¿Y qué quiere decir que era un águila? Que era Depredador. Ahí está, el águila tiene muy buena vista y es depredador, ahí está. Entonces,
Era eficiente, era rápido, era hábil, ¿está? Y acá empieza una enumeración de todo lo que él hace, ¿no es cierto? Dice, 100 y tantas oraciones salía de coro, un tono bajo y muy sonable que hacía resonar la iglesia donde rezaba. Acá habla un poco de lo que es una pose falsa, ¿no es cierto? ¿No? Una pose falsa del ciego, porque dice un rostro humilde y devoto que con muy buen continente ponía, ¿no? Es decir, habla de algo como falso, algo como que él hacía como para tener una imagen de religioso, ¿entienden la idea? De creyente, ¿no? Sin hacer gestos ni visajes, con boca ni ojos, es decir, sin hacer demasiado, tampoco mover demasiado la cara, como otros suelen hacer. Allende, es decir, además de esto, tenía otras 1000 formas, hay otra hipérbole, y manera de sacar dinero. ¿Qué era lo que hacía? Ahí habla de los otros oficios, ¿no? Hacía oraciones para las mujeres que no parían, para las que estaban de parto, para las que eran mal casadas, echaba pronósticos a las preñadas, si traían hijos, no se veían que, claro, es una época que no había ecografía como ahora, ¿no? Y entonces decían si era un varón o una niña, obviamente para invocarle, ¿no? Porque no era que tuviera ninguna condición especial, ¿eh? Ningún don. Claro, era lo que él decía, ¿no? Ahí está. Y entonces, en caso de medicina decía que Galeno no supo la mitad, que es decir, que el antiguo médico, ¿no? De la antigüedad, no sabía tanto como él para la muela, desmayos, males de madre, ¿no? Es decir, que entonces él mismo, o sea, esto lo decía él mismo, ciego, que decía que entonces el mejor de los médicos de la antigüedad no sabía tanto como él. Finalmente nadie hacía padecer alguna pasión que luego no le decía. Alguna pasión se refiere a dolor o padecimiento físico, ¿está? Que padecer alguna pasión que luego no le decía, haced esto, otro, cosed tal hierba, tomad tal raíz. Es decir, que le daba hierbas de acuerdo con lo que la persona le decía que tenía. Con todo esto, todo el mundo tras él andaba, especialmente mujeres que cuando le decían creían. De estas sacaba él grandes provechos con las artes que digo y ganaba más en un mes que 100 ciegos en un año. Es decir, ahí hay una comparativa de vuelta de superioridad en cuanto a las ganancias. Ganaba más en un mes que 100 ciegos en un año. ¿Está? Ahí está, sigan un poquito ahí. Más también. También quiero que sepa vuestra merced que con todo lo que hacía, jamás tan avariento ni mezquino hombre no vi, tanto que me mataba a mí de hambre y así no me remediaba de lo necesario. Digo verdad, si con mi sotileza y buenas mañas no me supiera remediar, muchas veces me finara de muerte, mas con todo su saber y aviso le contaminaba de tal suerte que siempre, con las más veces, me cabía lo más y mejor. Para esto le hacía burlas endiabladas, de las cuales contaré algunas, aunque no todas a mi saber. Él traía el pan y todas las otras cosas en un fardel de lienzo que por la boca se cerraba con una argolla de hierro, y su candado y su llave. Y el meter de todas las cosas y sacarlas era con tan gran vigilancia y tanto por contadero que no bastaba hombre con todo el mundo a saber menos una migaja. Mas yo tomaba aquella lacería que él me daba, la cual en menos de 2 bocados era despachada. Después que cerraba el candado y se descuidaba pensando que yo estaba entendiendo en otras cosas, por un poco de costura que muchas veces de un lado del fardel descosía y tornaba a coser, sangraba el avariento fardel.
me faltaba. Todo lo que podía cesar y buscar traía medias blancas, y cuando le mandaban rezar y le daban blancas, como él carecía de vista, no había de que se la daba amagado por ella, cuando yo la tenía lanzada en la boca y la media aparejada, que por presto que le echaba la mano, ya iba de mi cambio aniquilada en la mitad del justo precio. Quejábaseme el mal ciego, porque al tiento luego conocía y sentía que no era blanca entera, y decía: ¿qué diablos es esto? Que después que conmigo estás, no me dan sino medias blancas, y de antes una blanca y un maravedí, hartas veces me pagaban. En ti debe estar esta desdicha. Ahí está, ¿vieron lo que hacía, no? Dividía la Supónganse que fuera una moneda de 1 peso y una de 2, ¿no? Es decir, media blanca era una moneda que valía la mitad que la otra, que la blanca entera, ¿no? Una moneda de 1 peso. Entonces él traía aparejadas, es decir, dice, le daba amagado con ella cuando yo la tenía lanzada en la boca, y le cambia por la media blanca cuando le dan, ¿no? Y le cambia por la de, supónganse, si fuera, le dan una de 2 pesos, le da una de 1 peso. ¿Entienden la idea? Que eso también hay que tener mucha habilidad para hacerlo rápido, por más ciego que fuese, ¿no? Bueno, esto sigue la vida con el ciego, y quería decirle algunas figuras. Bueno, esto es la lucha por el hambre, ¿no? Por lo que es lo más, entonces, lo más bajo, ¿no es cierto? Lo que es solamente por comer, entonces. Y además, ese adverbio de tiempo dice: con todo lo que adquiría y tenía, jamás tan avariento ni mezquino hombre, ¿no? Ese adverbio de tiempo que exalta una hipérbole de que no había nadie más avariento ni mezquino, ¿está? Tanto que me mataba a mí de hambre, ¿está? Y así no me mediaba de lo necesario. O sea, ahí también otra metáfora, mataba a mí de hambre, ¿está? Y por eso le hacía burlas endiabladas. ¿Vieron entonces cómo él emplea eso del diablo que le dijo al principio como algo reiterado, ¿no? Burlas endiabladas, ¿no? Metafóricamente. Y lo que hace es sacarle, como le da muy poquito y lleva por contadero lo que le da. ¿Qué es lo que hace? Ahí ya sabemos esa palabra de sangrar, el avariento fardel, que sería también la bolsa, ¿no? Y que sangraba, es decir, de vuelta a la metáfora, abría y sacaba pedazos de pan, torrenzos y longaniza, es decir, que sacaba para comer mejor, ¿está? Igual hasta qué punto, digamos, se aviva o se deja estar dormido, que lo descosía y lo volvía a coser Ahí para está. que no se diera cuenta. Ahí está, ¿no? O sea, no era solo la acción, digamos, de gustar, sino de gustar sin que se dé cuenta. Ahí está. Cómo ahí va creciendo el personaje del pícaro, ¿no? Cuando para comer tiene que hacer todo eso, descoserlo, sacarlo y volver a coser, ¿no? Dice, si no la endiablada falta, que el mal ciego me faltaba, ¿no? Hay un juego lingüístico con la endiablada falta, ¿no? Que el mal ciego me faltaba, ¿está? O sea, realzando ahí todo lo que a él entonces el ciego no le da, ¿no? Y las carencias que está pasando, el hambre en definitiva, ¿no? Todo lo que podía cisar y hurtar traía medias blancas. Bueno, ahí lo que les acabo de explicar, hasta cuando le daban limosna, él entonces cambiaba rápidamente, ¿no?
habla de la astucia y la agilidad, lo que sería esto, la moneda de 2 pesos por una de 1, ¿no? Y entonces él, en cierta manera, se da cuenta y dice, pero ¿qué diablos es esto? ¿Vieron cómo esto del diablo están formando un campo semántico, ¿no? La endiablada falta, burlas endiabladas. Acá, ¿qué diablos es esto? Es decir, cómo entonces el ángel caído, lo más malo de lo malo, es nombrado tantas veces, ¿no? Perteneciendo al mismo campo semántico, es decir, perteneciendo, recuerdan que campo semántico es un conjunto de palabras que remiten todas a la misma idea, ¿tá? Y dice, en ti debe estar la desdicha, en eso que le dan menos desde que está él, que en realidad no es que le den menos, es que justamente él se las cambia.